Hola, mi nombre es Alejandro Carrasco y quiero hablarles sobre un tema que me parece muy interesante. Es el tema de los derechos humanos, su relación con el derecho penal, su relación con la criminalística. ¿Por qué me parece interesante? Porque es un tema que creo que pocos autores han tomado, han retomado, y definitivamente creo que sí debería haber más relación entre estas áreas del conocimiento. Yo me especializo en derechos humanos y derecho penal, y de lo que yo he vivido en mi experiencia personal, pues he visto que existen muchas deficiencias, tanto del lado del derecho penal, en lo que corresponde al desconocimiento de los derechos humanos, y por el lado de los derechos humanos en su desconocimiento muchas veces del área penal y sobre todo del área de la criminología y el área de la criminalística. Y por eso les quiero platicar un poco al respecto. Este va a ser un tema muy breve, por desgracia no hay mucho tiempo, pero espero que cause un poco de inquietud, de curiosidad, y pues ustedes investiguen después al respecto. Está muy interesante. Miren, primero quiero decirles que es una relación poco explorada, poco visible, la de los derechos humanos, el derecho penal y la criminalística, pero no por ello podemos prescindir de ellas tres trabajando en conjunto. Primero, quiero explicarles qué son los derechos humanos. Hay muchas concepciones, como las hay para todas las áreas del conocimiento. Si ustedes se van a poner a ver qué es el derecho penal, van a ver que hay muchas concepciones. Derechos humanos pasa lo mismo. Criminalística y criminología pasamos por el mismo fenómeno fenomenológico. Entonces, lo primero que vamos a establecer es que los derechos humanos se basan en una palabra, que es la palabra dignidad. Sin la palabra dignidad no hay derechos humanos, y la diferencia principal entre el derecho a secas y los derechos humanos es esa pequeña palabra. Por dignidad, que entendemos, pues es aquel valor inherente a todos los seres humanos por el solo hecho de serlos. Nada más por haber nacido seres humanos tenemos estos derechos humanos. Hay muchas teorías, algunas dicen que los derechos humanos preexisten, ¿no?, al ser humano, como si vinieran de algún lugar extraño, y otros autores y otros profesionales consideramos que en realidad los derechos humanos pues son concepciones creadas obviamente por nosotros, pero bueno, no voy a entrar en este debate porque es un tema que da para muchas horas de plática. Entonces, estos derechos humanos están basados en la dignidad. Para diferenciar, vamos a poner un ejemplo. Los derechos humanos, por ejemplo, sería el derecho a la salud, a la protección de la salud. Y un derecho que no es humano y es derecho nada más, podría ser el derecho a tener armas. Por ejemplo, en Estados Unidos o en México, nuestras respectivas constituciones establecen que tenemos derecho a portar armas, a tener armas, mejor dicho, en México. Sin embargo, no es un derecho humano. Los derechos humanos normalmente van a estar establecidos en instrumentos internacionales, en tratados y en instrumentos internacionales. En el caso de los derechos fundamentales, que sería diferente, son los que están establecidos en nuestra Constitución. Bueno, entonces, en pocas palabras, si a mí me quitan mis derechos humanos, yo me sentiría menos persona. Entonces, es algo así como la respiración. Todo el día estamos respirando, es algo así como la dignidad y la respiración. Pero en el momento en que a mí me quitan la respiración, me voy a dar cuenta de que todo el tiempo estoy respirando. Si no me privan de esta respiración, yo ni me doy cuenta que estoy respirando. Es algo que ya lo tenemos por el solo hecho de ser seres humanos. Siempre estamos respirando hasta que fallecemos. En el caso de la dignidad pasa lo mismo. Hasta que no nos privan de la dignidad, nos damos cuenta de que es muy importante contar con ella. Ejemplo de que nos quitan la dignidad: un servidor público, por ejemplo un policía, nos detiene nada más por cuestiones de sospechosismo. Te ven caminando por la calle, piensan que eres una persona sospechosa, te detienen, te golpean o te plantan evidencia, por decir algo. Ahí tú te sientes que te están tratando sin dignidad. ¿Okay? Entonces, los derechos humanos tratan de eso, no de proteger delincuentes, que es un mito que está muy establecido en la psique del mexicano y en general en todo el mundo. Y bueno, entonces estos derechos humanos van a hablar siempre de dignidad. Entonces, ¿cuál es la relación con el derecho penal? ¿Cuál es la relación con la criminalística? Bueno, es muy sencilla. El derecho penal estudia también violaciones que nos hacen a nosotros. Nada más que ahí se van a llamar delitos. Y la criminalística, estamos muy acostumbrados a relacionarla con los delitos, con el derecho penal, como una ciencia auxiliar, que es independiente, es autónoma, pero
que convive con mucha familiaridad con el derecho penal. Sin embargo, no estamos acostumbrados a hablar de criminalística y derechos humanos, y sobre eso quiero versar esta plática, esta conversación. Bueno, entonces, por criminalística podemos entender, a pesar de que hay muchos conceptos, que es la ciencia mediante la cual se procede al examen de indicios o evidencias de diverso origen y naturaleza por parte de expertos forenses, con el objeto de plasmar la información obtenida en un pronunciamiento pericial, pero que sirva de ilustración, ya sea para procesos judiciales de cualquier índole, administrativos también, procedimientos administrativos, como podría ser la Comisión de Derechos Humanos, o de índole particular, porque la esfera de trabajo en la cual se pueden desempeñar los egresados y egresadas de las especialidades en ciencias forenses en general, pues son también particulares. Y bueno, aquí es donde ya tratamos de hacer una convergencia. ¿Y cómo vamos a hacer esta convergencia entre el derecho penal, derechos humanos y criminalística? Pues hablando a manera de ejemplo de lo que dice el artículo 1 de la Constitución. La Constitución es la norma máxima de nuestro país. No hay ninguna norma por encima de la Constitución. ¿Ok? Por encima de la Constitución, nada. Y a partir del año 2011 se hizo una reforma muy importante para todos y para todas las personas que estamos en este país. Y digo personas, si se fijan, no estoy hablando de ciudadanos y ciudadanas, estoy hablando de personas en general. Quiere decir que cualquier ser humano que se encuentre en nuestro país gozará de estos derechos humanos. Entonces, a partir del año 2011 se modifica el artículo 1 y cambia la perspectiva. Por primera vez se habla de derechos humanos. Antes del año 2011 no se habla de derechos humanos. Se hablaba de un término que actualmente todavía se utiliza mucho por costumbre, que son las garantías individuales. Es muy común que las personas, cuando se están quejando, dicen, violaron mis garantías individuales, pero el léxico ya a partir del 2011, técnicamente hablando, sería hablar de derechos humanos. Las garantías siguen existiendo, pero son las que protegen a los derechos humanos. Se dice que las garantías es el recipiente, y dentro, lo que está protegido por ese recipiente, que son las garantías, son los derechos humanos o derechos fundamentales. Que volviendo al tema, derechos fundamentales están en la Constitución, derechos humanos normalmente están en instrumentos internacionales, establecidos por la ONU, la OEA, etc. Y bueno, se reforma este artículo 1 en 2011 y establece que todas las personas en este país gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en tratados internacionales, como les comentaba, así como gozarán de las garantías. Ejemplo de garantías, juicio de amparo. La autoridad quiere privarte de algo, un bien tuyo, sin tener derecho a ese bien, tú acudes ante un juez de distrito y promueves un amparo, en este caso, en este ejemplo. Otra garantía sería, eres detenido en la calle, como te comentaba, por la policía, injustamente, te quitaron un celular, por ejemplo, y tú al otro día puedes acudir a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en el caso de que hayan sido autoridades municipales o estatales. O puedes acudir ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos si fueran autoridades federales. Esa es la diferencia entre nacional y estatal. Esas son garantías. O sea, la garantía es una queja ante la Comisión de Derechos Humanos o una denuncia o querella penal. Es otra garantía. O puede ser también un amparo. Esas son garantías. Protegen a derechos humanos. Entonces, de todo lo que les comenté, estos procesos, vamos a necesitar personas especializadas en peritajes, por ejemplo. Entonces, aquí es donde entran las ciencias forenses, aquí es donde entra la criminalística, y aquí es donde se pone interesante la cosa, porque a veces uno considera que no hay mucha relación entre estas áreas, pero sí la hay, y hay mucho campo de trabajo que debemos aprovechar. También, este artículo 1 dice que las normas relativas a los derechos humanos se van a interpretar de conformidad con la Constitución y los tratados. Es decir, cualquier situación que pase, siempre vamos a ver si hay una norma en la Constitución o en tratados internacionales que nos proteja. La que más nos proteja es la que vamos a utilizar. ¿Sí? Si una norma me da un, digamos, 8% de protección, pero otra norma me da el 20%, vamos a agarrar la que nos dé 20%, por ejemplo. O sea, la que nos dé más protección es la que vamos a escoger nosotros
Eso se llama principio pro persona. También, todas las autoridades, y aquí muy importante, la mayoría de las personas que egresan del claustro universitario se decantan por el área de ser servidores públicos. En cuanto a mi experiencia, lo que yo he vivido, entonces es muy importante aquí que tengamos esa visión de derechos humanos. Todas las personas, recuerden, tienen derechos humanos. Cuando trabajemos en Fiscalía General de la República, en Fiscalía General del Estado, etcétera, debemos de siempre estar atentos a lo que establece el artículo primero constitucional. Entonces, las competencias de todas las autoridades, y es la Constitución en el artículo primero, son respetar, es decir, no me voy a entrometer en los derechos humanos de alguien, proteger, es decir, si una persona ya se le violaron sus derechos humanos, yo debo de protegerlos, promover, es decir, tratar de dar a conocer estos derechos humanos y garantizar. En pocas palabras, darle los medios a las personas para que si se les violan sus derechos humanos, puedan acudir ante una instancia que les ayude a restaurar estos derechos. Y bueno, estos derechos están basados en principios. El primer principio, que es un poco, pues causa un poco de resquemor en la gente, no cree mucho en él, se llama universalidad. ¿Por qué digo lo anterior? Porque dicen, bueno, si son universales, porque tú vas a la India y no tienen los mismos derechos humanos que alguien que vive en Estados Unidos, o alguien de México no tiene los mismos derechos que alguien que vive en Alemania, etc. Entonces, debemos hablar de universalidad y de los demás principios como un deber ser. Es decir, así deben de ser las cosas. No quiere decir que ya sean universales. Es un lugar que se debe de alcanzar, que es la universalidad. Que en todo el mundo se respeten esos derechos humanos. Queda muchísimo por hacer. Digo, no hace falta irse muy lejos. Veamos el propio estado de Chihuahua y veamos si se respetan los derechos humanos. Y vamos a darnos cuenta que a nivel universal es muy difícil hablar de una universalidad. A nivel mundial, perdón. No hay universalidad todavía. La interdependencia significa que están conectados los derechos humanos. Es decir, si violas uno, violas otros. Están conectados siempre. La indivisibilidad significa que ningún derecho es superior a otros. ¿Sí? Están conectados, ninguno es superior a otro. Y la progresividad implica que una vez que adquirimos un derecho humano, no nos lo pueden quitar. Por ejemplo, en México, a veces los políticos aprovechan un poco las campañas y dicen, si votas por mí, yo voy a imponer la pena de muerte. Y la gente, por la situación en la que se encuentra de inseguridad, dice, yo voy a votar por él o por ella. Porque yo quiero pena de muerte para las personas que delinquen en determinados supuestos. Sin embargo, esto, por el principio de progresividad que les acabo de comentar, no es posible. ¿Por qué? Porque ya se quitó de la Constitución el artículo que hablaba, el apartado que hablaba sobre la pena de muerte. Por lo tanto, actualmente, volver ahí sería violar el principio de progresividad. Ya no se puede implantar en México la pena de muerte. Ojo, legalmente hablando, de que se puede implantar a la fuerza y demás, eso ya es otra cuestión. Pero estamos hablando del deber ser en cuanto a los derechos humanos, derecho penal y la criminalística. Y bueno, entonces el Estado, por Estado me refiero al Estado mexicano, al país, debe respetar siempre, prevenir, investigar, que es muy importante esta parte de la Constitución, cualquier violación de derechos humanos. Investigar, sancionar, reparar, prevenir. En la parte de investigación es donde está lo interesante. ¿Por qué? Porque hay toda un área de oportunidad para las personas egresadas en criminología y criminalística y en psicología criminal para poder aprender sobre derechos humanos, el estudio de estas violaciones y poder prestar servicios en diversas instituciones, en diversas organizaciones no gubernamentales, de la sociedad civil, etc. Hay muchas áreas para desempeñarse. Y bueno, hay una parte que habla, un apartado del artículo primero que habla de la prohibición de la esclavitud. Nos vamos a brincar. Y también habla de que queda prohibida toda discriminación. Aquí también quiero hacer hincapié. Por discriminación vamos a entender que se puede dar por cuestiones de origen étnico, nacional, género, por discapacidad, condición social, etc. Como servidoras y servidores públicos siempre debemos de respetar esto, nunca discriminar a ninguna persona, y también aunque no seamos servidores y servidoras públicas, simplemente por ser seres humanos debemos de respetar a los demás seres humanos, es muy importante. Y bueno, como podemos ver, todo este artículo primero nos crea un panorama muy amplio respecto a lo que se debe hacer en cuanto a derechos humanos y cómo se debe de investigar, que es la parte esencial de esta plática. ¿Por qué?
Porque, insisto, las comisiones estatales y en la Nacional de Derechos Humanos no se cuenta con departamentos especializados en ciencias forenses. Se cuenta con tal vez una médica o un médico adscrito, un psicólogo, psicóloga, y hasta ahí. Pero va más allá de esto la propuesta que yo les estoy haciendo aquí. Por ejemplo, el caso del Protocolo de Estambul. El Protocolo de Estambul, ¿qué es? Es básicamente una serie de mejores prácticas para poder investigar supuestos casos de tortura. El Protocolo de Estambul no te va a decir exactamente si una persona fue o no torturada. Eso no lo va a hacer. Pero sí te va a dar las herramientas a ti como investigador de derechos humanos para saber si se puede emitir una recomendación o no en contra de una autoridad. Recuerden que la tortura, el delito de tortura, es esencialmente dado por servidores y servidoras públicos. El caso de particulares, aunque en los medios de comunicación se maneje como tortura, normalmente pues, son lesiones, a menos de que haya participado una autoridad. ¿Sí? Entonces aquí tenemos un punto en común entre la tortura como delito, ¿sí?, y las violaciones de derechos humanos. En las dos tiene que haber a fuerza un servidor público. Los derechos humanos no son violentados entre particulares para efectos de las comisiones de derechos humanos. Es decir, si un vecino golpea a otro vecino, no va a acudir a la comisión, aunque sí violó sus derechos humanos, pero no para efectos de las comisiones. Va a acudir ante la fiscalía porque se cometió un delito de lesiones, por ejemplo. Pero en el caso de la tortura pasa algo muy interesante. Se puede estudiar como delito, es decir, presentar una querella por tortura ante el Ministerio Público, y a su vez también se puede presentar como una violación a los derechos humanos. En pocas palabras, se puede emitir una sentencia por parte de un juez de lo penal por el delito de tortura, y a su vez también, paralelamente, se puede emitir una recomendación en contra de una autoridad por el delito de tortura. En los dos casos va a participar personal que esté especializado en ciertas ramas, medicina, ¿sí?, psicología y diversas áreas. Entonces, a partir de ahí podemos decir que los derechos humanos, la criminalística y el derecho penal tienen bastante relación, sobre todo en la práctica. Si nos ponemos a ver las recomendaciones que se han emitido por parte de la Comisión Nacional o de las comisiones estatales, van a ver que un alto índice habla de tortura. Por ejemplo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, muchas de las sentencias emitidas en contra de nuestro país han sido por tortura de parte de militares. Y ha cambiado paradigmáticamente. Aquí va otra diferencia. Una sentencia penal va a ser para un caso particular y normalmente tiene efectos particulares nada más. Una persona va a ir a prisión, se va a tratar de que se restituya a la víctima en sus derechos, etc. Sin embargo, cuando hablamos ya de una investigación de derechos humanos que se va hasta el ámbito internacional, podemos tener el caso Rosendo Radilla, por ejemplo, una sentencia de la Corte Interamericana, la cual ha cambiado sistemáticamente al país. ¿Sí? Sería una gran diferencia entre una sentencia de derechos humanos ya en el ámbito internacional y una sentencia aquí en nuestro país por parte de un juez penal. Y bueno, aquí quiero llegar de que me interesa mucho que las personas que están viendo este video se interesen más por la criminalística, por la criminología, enfocada no nada más al derecho penal, sino también a los derechos humanos, porque hay mucho que hacer en ese ámbito. A pesar de que las comisiones normalmente tienen un artículo que establece que los procedimientos van a ser breves y sencillos, a pesar de eso, no es un obstáculo para que se investigue de mejor manera cuando estemos ante una violación de los derechos humanos. En pocas palabras, necesitamos gente más capacitada, gente que se interese más por el estudio de las ciencias forenses y también por los derechos humanos. Recuerden que los derechos humanistas tal vez no sabemos mucho de criminalística, pero es importante que todos los criminalistas y las criminalistas también, obviamente, sepan de derechos humanos. Espero les haya gustado la plática. Cualquier duda está a sus órdenes. Mi nombre es Alejandro Carrasco. Soy visitador general de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en Chihuahua y estoy a sus órdenes.